El aire de la noche del sábado, en la avenida de los Insurgentes Sur, era espeso y olía a perfume caro y a los gases de los autos de lujo que se detenían. Eran las 8:15 de la noche, y yo, Julia Navarro, a mis 74 años, me encontraba frente a la imponente entrada de La Cúpula. Llevaba mi mejor vestido, un azul cobalto que contrastaba con mi cabello blanco, y sobre el pecho, el broche de colibrí que mi difunto esposo me había regalado, forjado con el primer oro, extraído de su mina. Era un ancla, un recordatorio tangible del cimiento de todo lo que ellos ahora celebraban. Pero esa noche, el ancla parecía arrastrarme hacia el fondo de una humillación que jamás imaginé. Un hombre uniformado, con un auricular discreto en la oreja, me detuvo con un gesto impersonal pero firme. Su mano, enguantada en cuero negro, se alzó como una barrera infranqueable entre mi pasado y el presente de mi propia familia. «Su nombre, por favor», dijo, sin mirarme a los ojos, su atención fija en una tableta electrónica. Le di mi nombre, Julia Navarro, con la misma serenidad con la que había firmado cheques de 6 cifras para construir el mundo que mi hijo ahora habitaba. Él deslizó un dedo por la pantalla, frunció el ceño y repitió el gesto. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra, una fría negación digital que me borraba de la ecuación. Mi hijo Sergio apareció entonces, no desde mi lado para defenderme, sino desde el interior del salón, atravesando las puertas de cristal como si emergiera de un mundo al que yo ya no tenía acceso. Su traje, perfectamente cortado, y su reloj Patek Philippe, brillando bajo las luces, parecían una armadura contra su propia conciencia. Se acercó al guardia, intercambió un susurro, y luego se volvió hacia mí. Su rostro era una máscara de vergüenza y una resolución cobarde. No había venido a rescatarme, había venido a confirmar la sentencia, a asegurarse de que la barrera entre su nueva vida y yo se mantuviera firme, sólida e impenetrable. «Mamá, por favor, no hagas una escena», suplicó en voz baja. Una súplica no por mis sentimientos, sino por su propia imagen pública. Sus ojos esquivaban los míos, fijos en algún punto sobre mi hombro. «Tu nombre no está en la lista». Sus palabras, aunque susurradas, resonaron en la noche con la fuerza de un portazo. Mantuve mi postura, mi columna vertebral tan recta como las columnas dóricas de la entrada. Lo miré directamente a los ojos, obligándolo a sostener mi mirada, y con una voz serena, casi un murmullo que solo él podía escuchar, le respondí. «La lista la pagué yo, Sergio». Cada sílaba era una cuenta de un rosario de sacrificio. Los invitados que llegaban en oleadas comenzaron a notar la extraña escena en la puerta. Sus miradas de reojo, los susurros ahogados detrás de manos enjolladas, la curiosidad morbosa, eran el coro silencioso de mi destierro público. Dentro, a través del cristal, vi a Renata, la novia, mi nuera. Estaba inmóvil, una estatua de seda, y encaje, observando la escena con una frialdad que helaba. Su inacción era una forma de violencia, una aprobación tácita y cruel de la decisión de mi hijo. Ella era la arquitecta de este momento, y Sergio, el dócil ejecutor. La humillación ya no era solo un asunto familiar, se había convertido en un espectáculo. Para completar el cuadro, el juez Héctor Medina, un supuesto amigo de la familia desde hace décadas, se acercó con una autoridad impostada. Su presencia no era para mediar, sino para validar mi exclusión, para darle un barniz de respetabilidad al acto más bajo. «Julia, quizás hubo un malentendido», dijo, con una falsa preocupación que no ocultaba su complicidad. «Será mejor que vuelvas a casa. Hablaremos mañana». Su intervención era la estocada final, la confirmación de que el complot para borrarme estaba perfectamente orquestado y contaba con el apoyo de las personas en las que alguna vez confié. ¿Creían que un malentendido podía justificar una traición de esta magnitud? Toqué discretamente mi broche de colibrí. El metal frío contra mis dedos era un ancla. Sí, pero no una que me hundía. Era un ancla a mi propia historia, a la verdad de los cimientos. Recordé el peso del primer lingote de oro en la mano de mi esposo, su sonrisa cansada pero triunfante. Este broche no era una joya, era un juramento. Mientras me daba la vuelta, sintiendo el peso de docenas de miradas en mi espalda,
No sentí derrota, sentí una claridad helada, una calma peligrosa. Ellos habían encendido un fuego, creyendo que me consumiría. No sabían que solo habían templado el acero de mi voluntad. El viaje de regreso a casa, en el silencio de un taxi, fue un túnel en el tiempo. Cada farola que pasaba iluminaba un recuerdo, un sacrificio. Vi mis manos jóvenes, de vuelta en 1983, moviendo el pedal de una máquina de coser Singer, cosiendo ajeno hasta la madrugada. Sergio era un bebé que dormía en su cuna mientras yo juntaba, peso a peso, los primeros $15,000 para el enganche de nuestro terreno de 500 metros cuadrados en Coyoacán. Esa casa, la misma que ahora era el escenario de su traición, estaba construida sobre mis noches en vela y mis dedos pinchados. Luego, la imagen cambió a 1999. Sergio, ya un hombre, con su primera empresa en ruinas. Su pánico a la mediocridad era palpable, suplicante. Sin dudarlo un segundo, vendí el departamento de 80 metros cuadrados que había heredado de mis padres. $90,000 directos a su cuenta para que pagara sus deudas y empezara de nuevo. Él lo llamó una inversión familiar. Nunca vi un papel que lo confirmara. Nunca recibí un peso de regreso. Para mí, era simplemente el deber de una madre. Para él, al parecer, fue solo el primer retiro de un banco que nunca se agotaba. El eslabón más pesado de la cadena se forjó en 2012, justo después del funeral de mi esposo. El dolor me había dejado vulnerable, desorientada. Bruno Carrasco, el administrador de confianza, se sentó a mi lado en el despacho de mi marido, su voz un bálsamo de falsa compasión. «Es para protegerla de los trámites, Julia», me dijo, deslizando un fajo de papeles frente a mí. «Firme este poder notarial general, y yo me encargaré de todo, para que no se preocupe por nada. Firme». Y con esa tinta, le entregué las llaves de mi vida, sin saber que se las estaba dando al carcelero. A partir de ahí, la erosión fue lenta, metódica, como el goteo constante que horada la piedra. Eran microabusos disfrazados de preocupación. «Mamá, tú no entiendes de finanzas modernas. Déjaselo a Bruno», decía Sergio durante las cenas familiares, cada vez que yo hacía una pregunta sobre los balances. «Si nos quisieras de verdad, no harías preguntas incómodas que arruinan el ambiente», añadía Renata, con una sonrisa tensa. Me aislaron de las decisiones, me hicieron sentir anticuada, incompetente, una reliquia en el imperio que yo misma había ayudado a construir desde el primer ladrillo. Esa noche, de vuelta en la soledad de mi casa, todas esas piezas encajaron con una claridad dolorosa. Esto no había sido una decisión impulsiva de Sergio y Renata. La humillación en la puerta de la boda no era el principio de la guerra, era la declaración pública de su victoria. Habían pasado años despojándome de mi autoridad, de mi conocimiento, de mi voz, hasta que se sintieron lo suficientemente seguros como para despojarme de mi lugar. ¿Pero realmente creían que los años me habían borrado la memoria? Al contrario, la habían afilado, convirtiéndola en un archivo perfecto donde cada injusticia estaba catalogada y fechada. A la mañana siguiente mi hermana Emilia llegó sin avisar. Me encontró en la cocina, sentada en silencio, con una taza de té frío frente a mí. No me preguntó qué había pasado. Lo vio en mi rostro. Emilia, siempre pragmática, la maestra jubilada que nunca tuvo pelos en la lengua, se sentó a mi lado, puso su mano sobre la mía y dijo las palabras que necesitaba escuchar. «Lo permitiste por amor, Julia. Ahora, por respeto a ti misma, es hora de que recuerdes cómo se usan los números a tu favor. Es hora de que les recuerdes quién llevaba los libros de contabilidad de esta familia». Las palabras de Emilia fueron la chispa. El plan no nació en ese instante, pero sí la resolución. El silencio había sido mi refugio y mi prisión. Ahora se convertiría en mi arma. No habría gritos ni escenas. Mi venganza no sería un drama pasional, sino una auditoría forense. Sería fría, precisa y devastadora, ejecutada con la misma meticulosidad con la que una vez cuadré los balances de la constructora de mi esposo. Ellos habían subestimado a la contadora, y ese sería su error más costoso. La primera ficha del dominó estaba a punto de caer, y ni siquiera sabían que el juego había comenzado.
El primer ataque directo no tardó en llegar. El lunes por la mañana, al volver de comprar el pan, me encontré con que mi llave no abría la puerta principal. Habían cambiado la cerradura por un panel digital. Coloqué mi huella dactilar en el lector, el mismo que Sergio había instalado hacía meses, con la excusa de la seguridad. Una luz roja parpadeó 3 veces y un pitido agudo y negador cortó el silencio de la mañana. Mi propia casa me rechazaba. Me quedé allí, mirando mi huella digital desvanecerse de la pantalla, sintiendo una furia helada. El primer steak, el doméstico, acababa de ser clavado. La siguiente humillación fue financiera. Unos días después, en la farmacia del barrio, intenté pagar mis medicamentos para la presión. La joven cajera pasó mi tarjeta de crédito, una extensión de la cuenta familiar, y la máquina emitió un sonido seco. «Declinada», dijo sin levantar la vista. Lo intentó de nuevo. «Declinada». El hombre detrás de mí en la fila suspiró con impaciencia. Tuve que pagar con los pocos billetes que llevaba en el monedero, mi rostro ardiendo de vergüenza. Me habían cortado el acceso al dinero que yo misma había generado. Me estaban asfixiando económicamente, centavo a centavo. Luego, el golpe se volvió patrimonial. Llegó en un sobre oficial, con sellos y un aspecto ominoso que contrastaba con la calidez de mi mesa de cocina. Era una notificación extrajudicial de desalojo. Mi propia casa, firmada por Bruno Carrasco, en su calidad de apoderado legal. Me daban 30 días para desocupar la propiedad que legalmente pertenecía a una de las sociedades de Sergio. Leí el documento una y otra vez. La jerga legal un insulto a 50 años de historia. Podían ser los dueños del ladrillo, pero ¿creían que podían borrar mi vida de entre esas paredes tan fácilmente? Paralelamente comenzó la guerra reputacional. Renata y Sergio, en su círculo de amigos influyentes, esparcieron el rumor. «Pobre mamá. Está perdiendo la memoria. Se ha vuelto mentalmente inestable, confunde las cosas». Lo supe cuando me encontré con una vieja amiga en el mercado. Al verme cruzó la calle apresuradamente, fingiendo una llamada telefónica. El aislamiento social era su arma más cruel. No solo querían quitarme mi casa y mi dinero, querían quitarme mi credibilidad, mi historia, mi cordura a los ojos del mundo. Querían convertirme en una anciana loca y senil. La amenaza final, la que me hizo comprender que estaba luchando no solo por mi patrimonio, sino por mi libertad, llegó en otro sobre oficial. Bruno, siempre el estratega, había iniciado un proceso para declararme interdicta. Buscaban que un juez me declarara mentalmente incapaz de administrar mis propios asuntos, otorgándoles a ellos el control total con el pretexto de cuidar mi salud. El documento incluía una citación para una evaluación psiquiátrica obligatoria. Era el jaque mate que habían planeado. Si lo lograban, me convertirían en una prisionera en mi propia vida, silenciada para siempre. Pero no sabían lo que yo guardaba en el silencio. Fue esa última carta, esa citación, la que me llevó al despacho de mi difunto esposo. Hacía años que nadie entraba allí. El aire estaba quieto, olía a cuero y a papel viejo. Detrás de un pesado cuadro de un paisaje oaxaqueño estaba la caja fuerte que todos habían olvidado. Sergio creía que estaba vacía. Bruno nunca supo de su existencia. Con dedos temblorosos, marqué la combinación que solo mi esposo y yo conocíamos. La fecha de nuestro aniversario de bodas. La pesada puerta de acero cedió con un gemido sordo, revelando un tesoro no de joyas, sino de papel. Dentro, en una carpeta de cuero, estaba el documento que cambiaría todo. Un contrato de usufructo vitalicio, firmado en 1995, ante notario público. El papel estaba amarillento por el tiempo, pero la tinta azul de nuestras firmas, la de mi esposo y la mía, era inconfundible. El sello notarial, casi borrado, era el fantasma de una promesa legal. El documento me garantizaba el derecho inalienable a vivir en esa casa hasta el día de mi muerte, sin importar quién fuera el propietario legal del título. Lo sostuve en mis manos, el papel frágil pero poderoso. «Pueden ser dueños del ladrillo», susurré, «pero yo soy dueña del aire que se respira aquí dentro». Mi siguiente paso fue metódico. Encendí mi vieja computadora de escritorio y entré a mi banca en línea. Allí estaban, perfectamente archivadas,
Las transferencias electrónicas, una por una, las imprimí. Un total de $250.000, transferidos desde mi fondo de inversión personal, no de las cuentas familiares, a la cuenta de la organizadora de bodas. Hice un primer plano del concepto de la transferencia en el PDF impreso. Regalo boda. Sergio y Renata. La ironía era amarga. Mi regalo fue dinero contante y sonante. El de ellos fue la humillación pública. Esta prueba no era solo financiera, era moral. Con las pruebas fundamentales en mi poder, supe que no podía seguir sola. Necesitaba un arma legal, alguien que pudiera traducir mi justicia en la jerga de los tribunales. Recordé a Ricardo Peña, un empleado leal y brillante de mi esposo, un hombre que siempre habló de su hijo, David, que estudiaba Derecho con una pasión feroz. Una búsqueda rápida en Internet me confirmó que el licenciado David Peña era ahora un abogado respetado, con un pequeño pero prestigioso bufete especializado en litigio corporativo. Era joven, ético y, lo más importante, hijo de un hombre que entendía el verdadero valor de la lealtad. El lunes, a las 9 de la mañana en punto, marqué su número. Su asistente contestó con una voz profesional. Bufete Peña y Asociados. Buenos días. Mi voz, al responder, no tembló. Buenos días. Quisiera hablar con el licenciado David Peña. Mi nombre es Julia Navarro. Fui amiga de su padre. Necesito una consulta sobre un asunto de propiedad y familia. Hubo una pausa, y luego la voz del propio David llegó a la línea, cálida y respetuosa. Señora Navarro, qué gusto. Mi padre siempre habló maravillas de usted y su esposo. Por supuesto. ¿Le parece bien mañana a las 4 de la tarde en mi oficina? La primera pieza de mi contraataque estaba en movimiento. Pasé el resto del día preparando una carpeta. No, era una colección desordenada de papeles, sino un expediente. Cada documento estaba en una funda de plástico, etiquetado y en orden cronológico. El contrato de usufructo, las impresiones de las transferencias bancarias, la notificación de desalojo, la citación para la evaluación psiquiátrica. Era la anatomía de una traición, documentada y lista para ser diseccionada. Cuando cerré la carpeta, sentí el peso de la justicia en mis manos. Mañana se la entregaría a la persona correcta y el equilibrio de poder comenzaría a cambiar. La oficina de David Peña, en la colonia Roma, era todo lo contrario al despacho de mi esposo. Era moderna, minimalista, con paredes de cristal y muebles de acero. Olía a café recién hecho y a la promesa de un nuevo mundo, un mundo donde las reglas eran claras y la astucia se enfrentaba con la ley. David, a sus 35 años, tenía la mirada directa de su padre y una energía contenida que inspiraba confianza. Me recibió con una cortesía genuina, pero pude ver la duda en sus ojos. Probablemente esperaba a una anciana confundida quejándose de sus hijos. Estaba a punto de sorprenderlo. Le extendí la carpeta sobre la mesa de caoba pulida. Licenciado, gracias por recibirme. Creo que esto explicará mi situación mejor que mis palabras. Él la abrió, y su rostro comenzó a cambiar mientras pasaba las páginas. Su cortesía profesional se transformó en una concentración aguda, y luego en un interés genuino y casi indignado. Levantó la vista del mito 600 contrato de usufructo, luego de las transferencias. Me miró fijamente, y por primera vez vi al litigante, al luchador. Señora Navarro, dijo, su voz ahora cargada de un nuevo peso. Aquí hay más que una disputa familiar. Esto es un caso sólido. Sus palabras fueron la validación que mi alma necesitaba. No estaba loca, no estaba exagerando. Estaba siendo víctima de un fraude calculado. David se levantó y comenzó a caminar por la oficina, pensando en voz alta. Lo primero es interponer una medida cautelar para hacer valer su derecho de usufructo. Esto congelará cualquier intento de venta o desalojo de la propiedad de inmediato. Lo presentaremos mañana mismo en el juzgado. La primera fase de mi plan, ahora articulada por un profesional, estaba en marcha. Sentí como una pequeña parte de la carga que llevaba se aligeraba. Pero David no se detuvo ahí. El contrato y las transferencias son un excelente comienzo, pero para desmantelar el poder de Bruno Carrasco, necesitamos probar su intención, su dolo. El poder notarial es su escudo.
pero también puede ser su debilidad si demostramos que lo usó en su propio beneficio y en contra de sus intereses. Me miró. ¿Cree que podría conseguir que él admita, aunque sea indirectamente, que sabe que lo que hicieron con la casa fue injusto? Una idea comenzó a formarse en mi mente. Una trampa tejida con la carnada de mi supuesta debilidad. Bruno creía que el poder notarial era su escudo. No sabía que también era mi mapa. Mientras salía de la oficina de David, con un plan de acción claro, pensé en la última pieza del rompecabezas. La prueba digital. Los correos electrónicos. Sabía que Renata era descuidada con la tecnología, demasiado arrogante para pensar en las consecuencias. Y sabía quién tenía acceso a su mundo digital sin levantar sospechas. Mi nieto, Mateo. Él era el único hilo de afecto incondicional que me quedaba con esa parte de la familia. Pero, ¿cómo podría pedirle algo así sin involucrarlo? ¿Sin ponerlo en una posición imposible entre su padre y su abuela? La respuesta tenía que ser sutil, una jugada indirecta. Le envié un mensaje de texto simple y directo a Mateo, de 16 años. «Cariño, ¿podrías pasar a verme mañana después de la escuela? Mi tableta no funciona bien y necesito ayuda con algo. Te prepararé tu pastel de chocolate favorito». No era una mentira completa. Mi tableta, de hecho, funcionaba con una lentitud exasperante, pero mi verdadero objetivo era otro. Necesitaba su ayuda, sí, pero no para mi tecnología, sino para exponerla de ellos. Era un riesgo, pero uno que tenía que correr. La inocencia de mi nieto sería la llave para abrir la puerta más oscura de su padre. Mateo llegó al día siguiente, su rostro una mezcla de preocupación adolescente y el cariño genuino que siempre me había profesado. Me abrazó con fuerza. «¿Qué le pasa a la abuela más tecnológica que conozco?», bromeó. Mientras él revisaba mi tableta, yo dirigí la conversación casualmente hacia su padre y Renata. Hablé de lo ocupados que estaban, de lo mucho que usaban sus propios dispositivos. «Tu papá siempre está en su tableta, ¿verdad? A veces me pregunto cómo le hace para manejar todo desde ahí». La semilla estaba plantada, sin ninguna petición directa, solo una observación de abuela. Fue más fácil de lo que imaginé. Mateo, con la naturalidad de su generación, me dijo: «Sí, papá deja su tableta por todos lados. A veces la uso para jugar cuando la mía no tiene batería». Él me compartió por error una carpeta en la nube con un montón de cosas del trabajo y de la boda. Ni cuenta se ha dado. Mi corazón dio un vuelco, pero mantuve la calma. Le pedí que me mostrara cómo funcionaba esa nube, fingiendo una curiosidad tecnológica. En minutos estábamos navegando por los archivos de Sergio, y allí estaban, en una carpeta llamada Asuntos Varios, una cadena de correos electrónicos entre Renata y el juez Medina. Le pedí a Mateo que me ayudara a tomar una fotografía de la pantalla con mi celular. «Es para recordar cómo se ve, para aprender», le dije. Él, inocentemente, lo hizo. Leí el texto en la pantalla de mi teléfono. Las palabras frías y calculadoras. Hablaban de contener a la señora en el evento y de manejar la situación con discreción para evitar un escándalo que afecte la imagen de Sergio. La prueba era irrefutable. La humillación no había sido un arrebato, sino una estrategia premeditada. Planearon la humillación con la misma frialdad con la que eligieron las flores, pensé. Agradecí a Mateo con el pastel de chocolate, mi corazón dividido entre la gratitud y la culpa por haberlo usado. Con la última prueba en mi poder, era el momento de tender la trampa a Bruno. Lo llamé el jueves por la mañana, adoptando un tono de voz frágil y confundido. «Bruno, soy Julia. He estado pensando mucho. Quizás Sergio tiene razón y yo no entiendo estas cosas. ¿Podríamos tomar un café? Necesito que me expliques para quedarme tranquila». Hubo una pausa en la línea y pude casi oírlo, sonreír con condescendencia. «Por supuesto, Julia. Faltaría más. Nos vemos en el Café La Selva a las 6. Yo te lo explico todo». El pez había mordido el anzuelo. Elegí el Café La Selva a propósito. Era un lugar concurrido, con suficiente ruido de fondo para que nuestra conversación pasara desapercibida, pero lo bastante íntimo para que una grabadora pudiera captarlo todo con claridad. Antes de salir de casa practiqué con la pequeña grabadora digital que había comprado. Era diminuta,
fácil de ocultar en mi bolso, con una sola luz roja parpadeante que indicaba que estaba funcionando. La coloqué sobre la mesa, junto a mi taza de té, como si fuera un pequeño dispositivo sin importancia. La prueba de la intencionalidad estaba. El aire de la noche del sábado, en la avenida de los Insurgentes Sur, era espeso y olía a perfume caro y a los gases de los autos de lujo que se detenían. Eran las 8:15 de la noche, y yo, Julia Navarro, a mis 74 años, me encontraba frente a la imponente entrada de La Cúpula. Llevaba mi mejor vestido, un azul cobalto que contrastaba con mi cabello blanco, y sobre el pecho, el broche de colibrí que mi difunto esposo me había regalado, forjado con el primer oro extraído de su mina. Era un ancla, un recordatorio tangible del cimiento de todo lo que ellos ahora celebraban. Pero esa noche, el ancla parecía arrastrarme hacia el fondo de una humillación que jamás imaginé, un abismo social diseñado por mi propia sangre para borrarme del mapa de su nueva vida. Un hombre uniformado, con un auricular discreto en la oreja, me detuvo con un gesto impersonal pero firme. Su mano, enguantada en cuero negro, se alzó como una barrera infranqueable entre mi pasado y el presente de mi propia familia. «Su nombre, por favor», dijo, sin mirarme a los ojos, su atención fija en una tableta electrónica. Le di mi nombre, Julia Navarro, con la misma serenidad con la que había firmado cheques de 6 cifras para construir el mundo que mi hijo ahora habitaba. Él deslizó un dedo por la pantalla, frunció el ceño y repitió el gesto. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra, una fría negación digital que me borraba de la ecuación, dejándome varada en el umbral del imperio que yo había financiado. Mi hijo Sergio apareció entonces, no desde mi lado para defenderme, sino desde el interior del salón, atravesando las puertas de cristal como si emergiera de un mundo al que yo ya no tenía acceso. Su traje, perfectamente cortado, y su reloj Patek Philippe, brillando bajo las luces, parecían una armadura contra su propia conciencia. Se acercó al guardia, intercambió un susurro, y luego se volvió hacia mí. Su rostro era una máscara de vergüenza y una resolución cobarde. No había venido a rescatarme, había venido a confirmar la sentencia, a asegurarse de que la barrera entre su nueva vida y yo se mantuviera firme, sólida e impenetrable. Su presencia allí no era un acto de amor filial, sino una ejecución pública de mi rol como matriarca. «Mamá, por favor, no hagas una escena», suplicó en voz baja. Una súplica no por mis sentimientos, sino por su propia imagen pública. Sus ojos esquivaban los míos, fijos en algún punto sobre mi hombro, incapaces de enfrentar la traición que reflejaban los míos. «Tu nombre no está en la lista». Sus palabras, aunque susurradas, resonaron en la noche con la fuerza de un portazo, el eco de una puerta que se cerraba para siempre. Mantuve mi postura, mi columna vertebral tan recta como las columnas dóricas de la entrada. Lo miré directamente a los ojos, obligándolo a sostener mi mirada, y con una voz serena, casi un murmullo que solo él podía escuchar, le respondí. «La lista la pagué yo, Sergio». Cada sílaba era una cuenta de un rosario de sacrificios. Los invitados que llegaban en oleadas comenzaron a notar la extraña escena en la puerta. Sus miradas de reojo, los susurros ahogados detrás de manos enjolladas, la curiosidad morbosa, eran el coro silencioso de mi destierro. Público. Dentro, a través del cristal, vi a Renata, la novia, mi nuera. Estaba inmóvil, una estatua de seda y encaje, observando la escena con una frialdad que helaba. Su inacción era una forma de violencia, una aprobación tácita y cruel de la decisión de mi hijo. Ella era la arquitecta de este momento, y Sergio, el dócil ejecutor. La humillación ya no era solo un asunto familiar, se había convertido en un espectáculo para la élite de la ciudad, un drama que seguramente comentarían entre copas de champaña. Para completar el cuadro, el juez Héctor Medina, un supuesto amigo de la familia desde hace décadas, se acercó con una autoridad impostada. Su presencia no era para mediar, sino para validar mi exclusión, para darle un barniz de respetabilidad al acto más bajo. «Julia, quizás hubo un malentendido», dijo, con una falsa preocupación que no ocultaba su complicidad.
Será mejor que vuelvas a casa. Hablaremos mañana. Su intervención era la estocada final, la confirmación de que el complot para borrarme estaba perfectamente orquestado y contaba con el apoyo de las personas en las que alguna vez confié. Creían que un malentendido podía justificar una traición de esta magnitud, que su condescendencia podía apaciguar la tormenta que acababan de desatar. Toqué discretamente mi broche de colibrí. El metal frío contra mis dedos era un ancla, sí, pero no una que me hundía. Era un ancla a mi propia historia, a la verdad de los cimientos. Recordé el peso del primer lingote de oro en la mano de mi esposo, su sonrisa cansada pero triunfante. Este broche no era una joya, era un juramento. Mientras me daba la vuelta, sintiendo el peso de docenas de miradas en mi espalda, no sentí derrota, sentí una claridad helada, una calma peligrosa. Ellos habían encendido un fuego, creyendo que me consumiría. No sabían que solo habían templado el acero de mi voluntad. La guerra no había terminado. Ni siquiera sabían que acababa de empezar. El viaje de regreso a casa, en el silencio de un taxi, fue un túnel en el tiempo. Cada farola que pasaba iluminaba un recuerdo, un sacrificio. Vi mis manos jóvenes, de vuelta en 1983, moviendo el pedal de una máquina de coser Singer, cosiendo ajeno hasta la madrugada. Sergio era un bebé que dormía en su cuna, mientras yo juntaba, peso a peso, los primeros $15,000 para el enganche de nuestro terreno, de 500 metros cuadrados en Coyoacán. El zumbido constante de la aguja era la única canción de cuna en nuestra pequeña casa, alquilada, un sonido que prometía cimientos, un futuro de ladrillo y cemento. Esa casa, la misma que ahora era el escenario de su traición, estaba construida sobre mis noches en vela y mis dedos pinchados por la prisa. ¿Acaso él recordaba el olor del aceite de la máquina que impregnaba su ropa de bebé? Recuerdo el peso de las telas, el áspero yute de los sacos que reparaba para una fábrica cercana y la seda delicada de los vestidos de fiesta que nunca podría usar. Trabajaba en turnos dobles, uno en la contabilidad de la pequeña empresa de mi esposo durante el día y el otro, el mío, bajo la luz de una bombilla de 40 vatios por la noche. Cada centavo ahorrado iba a un frasco de vidrio en la alacena, un progreso visible y tangible hacia nuestro sueño. Cuando finalmente juntamos los $15,000, el alivio fue tan profundo que lloré sobre los planos que mi esposo había dibujado en una servilleta. No era solo un terreno, era la prueba física de que el sacrificio compartido podía de hecho construir un futuro sólido, un legado para el niño que dormía ajeno a todo. Luego, la imagen cambió a 1999. Sergio, ya un hombre de 24 años, con su primera empresa de arquitectura en ruinas. Su pánico a la mediocridad era palpable, suplicante. Llegó a casa una noche, su rostro pálido, el costoso traje que había comprado para impresionar a sus clientes, ahora arrugado por la angustia. Se sentó en la misma cocina que mis ahorros habían construido y me confesó que lo perdería todo, que las deudas lo ahogaban. Sin dudarlo un segundo, tomé una decisión. Mi pasado por su futuro. Vendí el departamento de 80 metros cuadrados en la colonia del Valle, que había heredado de mis padres, el único vínculo tangible que me quedaba con mi propia infancia, un lugar lleno de fantasmas queridos. El proceso fue rápido, casi brutal. En menos de un mes, el departamento se había vendido por $90,000. Recuerdo estar de pie en las habitaciones vacías por última vez, el eco de mis pasos rebotando en las paredes desnudas. El dinero, transferido directamente a la cuenta de Sergio, fue un bálsamo para su pánico, pero para mí fue un desgarro silencioso. Él lo llamó una inversión familiar, una frase que sonaba noble y prometedora. «Te lo devolveré todo, mamá, con intereses», juró, sus ojos llenos de una gratitud que ahora sé que era tan superficial como sus promesas. Nunca vi un papel que lo confirmara. Nunca recibí un peso de regreso. Para mí, era simplemente el deber de una madre. Para él, al parecer, fue solo el primer retiro de un banco que nunca se agotaba. El eslabón más pesado de la cadena se forjó en 2012, justo después del funeral de mi esposo. El dolor me había dejado vulnerable, desorientada, navegando en una niebla de pérdida. Bruno Carrasco, el administrador de confianza, se sentó a mi lado en el despacho de mi marido.
su voz un bálsamo de falsa compasión. Ocupó la silla de cuero de mi esposo, un gesto sutil de usurpación que en mi estado no supe ver. Deslizó un fajo de papeles sobre el escritorio de caoba pulida, un laberinto de cláusulas que mi mente agotada no podía procesar. «Es para protegerla de los trámites, Julia», me dijo, su mano descansando paternalmente sobre la mía. «Firme este poder notarial general y yo me encargaré de todo, para que no se preocupe por nada». Firmé. Con esa tinta, le entregué las llaves de mi vida, sin saber que se las estaba dando al carcelero. Creí en su lealtad, en sus décadas de servicio a mi esposo. Confié en la narrativa de que yo era una viuda frágil que necesitaba ser protegida del mundo cruel de los negocios. El poder notarial era amplio, casi absoluto, un documento que le permitía comprar, vender y decidir en mi nombre, sin necesidad de mi consentimiento explícito. En mi duelo vi ese poder como un escudo que él sostenía para mí. No comprendí, hasta mucho después, que él no me estaba protegiendo del mundo. Estaba protegiendo mis activos del único obstáculo que le quedaba, yo misma. ¿Cómo pude ser tan ciega? A partir de ahí, la erosión fue lenta, metódica, como el goteo constante que horada la piedra. Eran microabusos disfrazados de preocupación. «Mamá, tú no entiendes de finanzas modernas. Déjaselo a Bruno», decía Sergio durante las cenas familiares. Cada vez que yo hacía una pregunta sobre los balances de las empresas, su tono era condescendiente, como si le hablara a una niña. Renata, con su sonrisa tensa y su copa de vino en la mano, añadía el veneno, emocional. «Si nos quisieras de verdad, no harías preguntas incómodas que arruinan el ambiente». Me aislaron de las decisiones. Me hicieron sentir anticuada, incompetente, una reliquia en el imperio que yo misma había ayudado a construir desde el primer ladrillo, desde la primera puntada en aquella vieja Singer. Poco a poco, dejaron de invitarme a las juntas del consejo. Los informes financieros que antes revisaba con mi esposo, ahora me llegaban resumidos en una sola hoja. «Para no agobiarte con detalles», explicaba Bruno. Intentaron redecorar mi casa, su casa, con un estilo minimalista y frío que borraba cada rastro de mi historia, de mi gusto. Cada objeción mía era recibida con suspiros de impaciencia y miradas compartidas entre ellos, consolidando su alianza en mi contra. Me estaban borrando en vida, convirtiéndome en un fantasma en mi propio hogar, una figura decorativa cuya única función era sonreír y no hacer preguntas. ¿Pero realmente creían que los años me habían borrado la memoria? Esa noche, de vuelta en la soledad de mi casa, todas esas piezas encajaron con una claridad dolorosa y afilada. Esto no había sido una decisión impulsiva de Sergio y Renata. La humillación en la puerta de la boda no era el principio de la guerra, era la declaración pública de su victoria. Habían pasado años despojándome de mi autoridad, de mi conocimiento, de mi voz, hasta que se sintieron lo suficientemente seguros como para despojarme de mi lugar en el mundo que ellos habitaban. El desprecio en la puerta del salón no fue un acto aislado, fue la cosecha de años de siembra. Al contrario de lo que ellos pensaban, mi memoria no se había debilitado, se había convertido en un archivo perfecto, donde cada injusticia estaba catalogada, fechada y esperando su momento. Fue esa última carta, esa citación para una evaluación psiquiátrica obligatoria, la que me hizo comprender que estaba luchando no solo por mi patrimonio, sino por mi libertad. Fue la que me llevó, con pasos lentos pero firmes, al despacho de mi difunto esposo. Hacía años que nadie entraba allí. El aire estaba quieto, olía a cuero de los sillones y al papel viejo de los libros de contabilidad que forraban las paredes. Todo estaba cubierto por una fina capa de polvo. El tiempo detenido. Detrás de un pesado cuadro de un paisaje oaxaqueño que él tanto amaba, estaba la caja fuerte que todos habían olvidado. Sergio creía que estaba vacía, un vestigio de una época de desconfianza que él había superado. Bruno, en su arrogancia, nunca supo de su existencia. Era el santuario de los secretos de mi esposo, y ahora se convertiría en mi arsenal, con dedos que no temblaban, sino que se movían con la precisión de la memoria. Marqué la combinación que solo mi esposo y yo conocíamos, la fecha de nuestro aniversario de bodas.
24 1068. La pesada puerta de acero cedió con un gemido sordo, un suspiro metálico que rompió el silencio de una década. Dentro no había joyas ni fajos de billetes, sino algo mucho más valioso. La verdad documentada. En una carpeta de cuero marrón, con nuestras iniciales grabadas en oro deslucido, estaba el documento que cambiaría todo. Lo saqué con el cuidado de un arqueólogo que desentierra un artefacto sagrado. El papel estaba amarillento por el tiempo, quebradizo en los bordes, pero la tinta azul de nuestras firmas, la de mi esposo y la mía, era inconfundible. Un pacto sellado en 1995. El sello notarial, casi borrado, era el fantasma de una promesa legal inquebrantable. Lo sostuve contra la luz que se filtraba por la persiana. Contrato de usufructo vitalicio. Leí las cláusulas, escritas en la jerga formal de los abogados, pero cuyo significado era tan claro como el agua. Me garantizaba el derecho inalienable a vivir en esa casa, nuestra casa, hasta el día de mi muerte, sin importar quién fuera el propietario legal del título. Era el escudo que mi esposo, previendo quizás la debilidad de nuestro hijo, había forjado para mí. La notificación de desalojo que reposaba sobre la mesa de mi cocina se convirtió en un trozo de papel sin valor. Una sonrisa fría se dibujó en mi rostro. «Pueden ser dueños del ladrillo», susurré al silencio del despacho, «pero yo soy dueña del aire que se respira aquí dentro». La primera pieza de mi fortaleza estaba asegurada. Mi siguiente paso fue metódico, una transición del pasado analógico al presente digital. Encendí mi vieja computadora de escritorio. El zumbido del ventilador, un sonido familiar y reconfortante. Ignoré las cuentas, familiares, las mismas que Bruno monitoreaba con ojos de halcón. Abrí mi banca en línea personal, la que alimentaba con un fondo de inversión que había creado en secreto décadas atrás, con las ganancias de unas acciones que mi padre me había regalado. Era mi dinero, intocable, invisible para ellos. Allí estaban, perfectamente archivados en extractos digitales, los registros de cada movimiento. Busqué la fecha de la boda, mis dedos moviéndose con una eficiencia que ellos creían perdida. Y allí estaba la prueba irrefutable de su ingratitud, esperando a ser impresa y convertida en un arma tangible. La transferencia bancaria apareció en la pantalla, clara y condenatoria. Un total de $250,000, transferidos en 2 pagos desde mi fondo de inversión personal a la cuenta de la organizadora de bodas. Hice clic en «imprimir» y la máquina cobró vida, escupiendo las hojas con un zumbido satisfactorio. Sostuve el papel, aún tibio. Hice un primer plano del concepto de la transferencia en el PDF impreso, que había redactado con una ironía deliberada. Regalo boda Sergio y Renata. Mi regalo fue dinero contante y sonante, el fruto de mi prudencia financiera. El de ellos fue la humillación pública, la exclusión en la puerta de la fiesta que yo había pagado íntegramente. Esta prueba no era solo financiera, era la evidencia de una traición moral, un pagaré que ahora planeaba cobrar con intereses reputacionales. Con las pruebas fundamentales en mi poder, supe que no podía seguir sola. Necesitaba un arma legal, alguien que pudiera traducir mi justicia en la jerga de los tribunales. Recordé a Ricardo Peña, un empleado leal y brillante de mi esposo, un hombre que siempre habló con orgullo de su hijo, David, quien estudiaba Derecho con una pasión feroz. Una búsqueda rápida en Internet me confirmó que el licenciado David Peña era ahora un abogado respetado, con un pequeño pero prestigioso bufete especializado en litigio corporativo. Era joven, ético y, lo más importante, hijo de un hombre que entendía el verdadero valor de la lealtad. No era uno de los abogados caros y corruptos del círculo de Sergio. Era un forastero, y eso lo convertía en mi aliado perfecto. ¿Podría él ver más allá de mi edad y escuchar la verdad en mis palabras? El lunes, a las 9 de la mañana en punto, marqué su número. Su asistente contestó con una voz profesional. Bufete Peña y Asociados. Buenos días. Mi voz, al responder, no tembló. Buenos días. Quisiera hablar con el licenciado David Peña. Mi nombre es Julia Navarro. Fui amiga de su padre. Necesito una consulta sobre un asunto de propiedad y familia. Hubo una pausa, y luego la voz del propio David
Llegó a la línea, cálida y respetuosa, con un eco de la amabilidad de su padre. «Señora Navarro, qué gusto. Mi padre siempre habló maravillas de usted y su esposo. Por supuesto. ¿Le parece bien mañana a las 4 de la tarde en mi oficina?» La primera pieza de mi contraataque estaba en movimiento. La justicia, después de un largo sueño, comenzaba a desperezarse. Mientras salía de la oficina de David, con un plan de acción claro, pensé en la última pieza del rompecabezas. La prueba digital, los correos electrónicos. Sabía que Renata era descuidada con la tecnología, demasiado arrogante para pensar en las consecuencias de sus palabras escritas, y sabía quién tenía acceso a su mundo digital sin levantar sospechas. Mi nieto, Mateo. Él era el único hilo de afecto incondicional que me quedaba con esa parte de la familia. Pero, ¿cómo podría pedirle algo así sin involucrarlo, sin ponerlo en una posición imposible entre su padre y su abuela? La respuesta tenía que ser sutil, una jugada indirecta. No podía pedirle que traicionara a su padre. Tenía que hacer que la verdad se revelara por sí misma, con su ayuda inocente. Le envié un mensaje de texto simple y directo a Mateo, de 16 años. «Cariño, ¿podrías pasar a verme mañana después de la escuela? Mi tableta no funciona bien y necesito ayuda con algo. Te prepararé tu pastel de chocolate favorito». No era una mentira completa. Mi tableta, de hecho, funcionaba con una lentitud exasperante, pero mi verdadero objetivo era otro. Necesitaba su ayuda, sí, pero no para mi tecnología, sino para exponerla de ellos. Era un riesgo, uno que me llenaba de una profunda culpa, pero que tenía que correr. La inocencia de mi nieto sería la llave para abrir la puerta más oscura de su padre, y yo rezaba para que él no se quemara con lo que encontraríamos detrás. Fue más fácil de lo que imaginé. Mateo, con la naturalidad de su generación, me dijo: «Sí, papá deja su tableta por todos lados. A veces la uso para jugar cuando la mía no tiene batería». Él me compartió por error una carpeta en la nube con un montón de cosas del trabajo y de la boda. Ni cuenta se ha dado. Mi corazón dio un vuelco, pero mantuve la calma. Le pedí que me mostrara cómo funcionaba esa nube, fingiendo una curiosidad tecnológica. En minutos, estábamos navegando por los archivos de Sergio, y allí estaban, en una carpeta llamada Asuntos Varios, una cadena de correos electrónicos entre Renata y el juez Medina. Le pedí a Mateo que me ayudara a tomar una fotografía de la pantalla con mi celular. «Es para recordar cómo se ve, para aprender», le dije. Leí el texto en la pantalla de mi teléfono. Las palabras frías y calculadoras hablaban de contener a la señora en el evento y de manejar la situación con discreción para evitar un escándalo que afecte la imagen de Sergio. El juez incluso sugería asignarle un asistente personal durante la velada para controlar sus movimientos. La prueba era irrefutable. La humillación no había sido un arrebato impulsivo de mi hijo, sino una estrategia premeditada, un complot orquestado con la complicidad de un oficial de la corte. Planearon la humillación con la misma frialdad con la que eligieron las flores, pensé, sintiendo una náusea helada. Agradecí a Mateo con el pastel de chocolate, mi corazón dividido entre la gratitud por la prueba obtenida y la profunda culpa por haberlo usado como instrumento. Con la última prueba en mi poder, era el momento de tender la trampa a Bruno, el titiritero. Lo llamé el jueves por la mañana, adoptando un tono de voz frágil y confundido, el mismo que ellos esperaban de mí. «Bruno, soy Julia. He estado pensando mucho. Quizás Sergio tiene razón, y yo no entiendo estas cosas. ¿Podríamos tomar un café? Necesito que me expliques para quedarme tranquila». Hubo una pausa en la línea, y pude casi oírlo sonreír con condescendencia. «Por supuesto, Julia. Faltaría más. Nos vemos en el Café La Selva a las 6. Yo te lo explico todo». El pez había mordido el anzuelo, atraído por la carnada de su propia arrogancia. No sabía que nadaba directamente hacia la red, una red tejida con sus propias mentiras. Elegí el Café La Selva a propósito. Era un lugar concurrido en la Condesa, con suficiente ruido de fondo para que nuestra conversación pasara desapercibida, pero lo bastante íntimo para que una grabadora pudiera captarlo todo con claridad. Antes de salir de casa,
Practiqué con la pequeña grabadora digital que había comprado en una tienda de electrónica. Era diminuta, fácil de ocultar en la palma de mi mano, con una sola luz roja parpadeante que indicaba que estaba funcionando. La deslicé en el bolsillo interior de mi bolso. Llegué 15 minutos antes. Elegí una mesa pequeña en una esquina y pedí un té de manzanilla. Mientras esperaba, coloqué el dispositivo sobre la mesa, junto a mi taza, como si fuera un pequeño llavero sin importancia. Bruno llegaría esperando a una víctima. Se encontraría con un testigo silencioso que registraría cada una de sus mentiras. Bruno llegó puntual a las 6. Su andar era el de un hombre que se siente dueño del mundo. Vestía un traje caro, pero mal ajustado. Un detalle que mi esposo siempre habría notado. Se sentó frente a mí. Su sonrisa era una mezcla de lástima y triunfo. «Julia, qué bueno que me llamaste. Ya era hora de que aceptaras la realidad», dijo, mientras le hacía una seña autoritaria al mesero. Yo mantuve mi papel. Bajé la mirada, jugueteé con mi servilleta. «Es que no entiendo, Bruno. Sergio dice que la casa ya no es mía, pero yo he vivido ahí por 50 años. ¿Cómo puede ser legal?» Mi voz era un hilo frágil, cuidadosamente ensayado. Apoyé mi mano cerca de la grabadora, asegurándome de que nada obstruyera su pequeño micrófono. El escenario estaba listo para su monólogo de arrogancia. Él se inclinó sobre la mesa. Su voz bajó a un tono conspirador y condescendiente, perfecto para ser captado con claridad. «Julia, entiende, los negocios son así. Tu esposo te protegía de estas cosas. Sergio, como único heredero de la sociedad propietaria, firmó la cesión de derechos de la casa para consolidar activos. Es perfectamente legal, aunque no te parezca justo. Lo hicimos para proteger el patrimonio de decisiones emocionales. Cada palabra era una palada de tierra sobre mi tumba financiera, pero también era oro puro para mi causa. La palabra justo resonó en el aire. Una admisión no de ilegalidad, sino de inmoralidad. Era todo lo que necesitaba. Su propia soberbia le había hecho confesar que sabía que la acción era una injusticia, independientemente de su supuesta legalidad. Mantuve la compostura, agradeciéndole con una expresión de confusa resignación. Pagué mi té y me fui, dejando que él disfrutara su café y su victoria pírrica. En el taxi de regreso, saqué la grabadora. El lato, pequeño punto rojo, seguía parpadeando. Un corazón digital que había latido al ritmo de la traición. Al llegar a casa, transferí el archivo de audio a mi computadora y se lo envié por correo electrónico a David Peña con un asunto simple. Prueba 4. Unos minutos después mi teléfono sonó. «Señora Navarro», dijo David. Su voz ya no era solo respetuosa, sino llena de una energía combativa. «Esto es magnífico. La admisión de que no es justo es clave para demostrar dolo. Tenemos todo. Mañana, a primera hora, el actuario recibirá la orden. El sábado, a mediodía, se ejecutará la notificación. El plan entraba en su fase final. El viernes fue un día de silencio estratégico. David me informó que la medida cautelar había sido admitida por el juez de turno, un hombre conocido por su rectitud. La notificación oficial, sellada y firmada, ya estaba en manos del actuario, lista para ser entregada. Mi única tarea era esperar. Pasé la tarde en mi jardín, podando mis rosales con una precisión casi quirúrgica. Cada rama seca que cortaba era un rencor que dejaba ir, no por perdón, sino para hacer espacio a la justicia. Desde la ventana de la cocina podía oír los preparativos para el brunch del día siguiente, el ir y venir de los organizadores, las risas de Renata dando órdenes por teléfono. Celebraban su victoria en mi casa. No sabían que estaban decorando el escenario de su propia caída. Mi plan, antes una serie de pasos desesperados, ahora era una coreografía legal precisa. El primer paso, la llamada a David, había sido el lunes a las 9 de la mañana. El martes, a las 4 de la tarde, le había entregado el arsenal de pruebas iniciales. Su rostro, al ver el contrato de usufructo, había pasado de la cortesía profesional al interés genuino, casi a la indignación. «Señora Navarro, aquí hay más que una disputa familiar. Esto es un caso», había dicho. Y en ese momento supe que había encontrado a mi campeón. Ahora, con todas las piezas en su lugar, la estrategia era simple.
Esperar el momento de máxima exposición pública para devolverles la humillación, no con un escándalo, sino con la fría e innegable autoridad de la ley. La justicia, a veces, no es un grito, sino un papel oficial entregado en el momento justo. El jueves por la mañana, mientras yo obtenía la confesión de Bruno, el equipo de David Peña interpuso formalmente la medida cautelar en el juzgado. El documento, de unas 15 páginas, argumentaba con base en el contrato de 1995 mi derecho inalienable de usufructo vitalicio, solicitando al juez que congelara de inmediato cualquier intento de venta, gravamen o desalojo de la propiedad ubicada en Coyoacán. Adjuntaron una copia certificada del contrato, cuya autenticidad había sido verificada por un perito. Esta acción legal era el escudo. Impedía que me echaran a la calle mientras el resto del proceso legal se desarrollaba. Era la primera muralla que reconstruía alrededor de mi vida, y la habían levantado en menos de 72 horas. Ellos creían tener el poder, pero yo tenía la ley. Para la auditoría, David había sido claro. Una vez que revoquemos el poder notarial de Bruno, iniciaremos una auditoría forense completa. Pero necesito un punto de partida, algo que justifique la sospecha inicial de malversación. Le hablé de una serie de retiros de efectivo inexplicables que recordaba haber visto en los estados de cuenta años atrás, sumando cerca de $50,000 justo antes de que Bruno comprara un departamento de lujo en Miñasinovna, Polanco. «No tengo las pruebas, solo mi memoria», le dije. Él sonrió. «Señora Navarro, a veces, la memoria de una contadora precisa es el mejor mapa para un tesoro escondido, o en este caso, para uno robado. La revocación del poder y la auditoría serían la espada, el golpe que desmantelaría el control de Bruno para siempre. El plan para el sábado estaba condicionado a un solo factor, su arrogancia. Yo sabía que ofrecerían un brunch en el jardín. Era el tipo de evento que Renata adoraba. Una oportunidad para mostrar su estatus como la nueva señora de la casa. Era predecible, y su previsibilidad era su mayor debilidad. Le di a David la hora exacta y una descripción del evento. Habrá unas 40 personas, la élite que tanto admiran. El juez Medina estará allí, sin duda. David lo entendió perfectamente. La entrega de una notificación judicial es un acto técnico, pero su impacto puede ser un arma psicológica devastadora si se ejecuta frente a la audiencia correcta. No se trataba solo de notificar a Sergio. Se trataba de despojarlo de su armadura social frente a su ejército de admiradores. Las notificaciones estaban listas, cada una en un sobre sellado. Una para Sergio, informándole de la medida cautelar que le prohibía disponer de la propiedad y reafirmaba mi derecho a habitarla. Otra para Bruno, notificándole la revocación inmediata de su poder notarial, un documento que yo había firmado ante notario esa misma mañana, ejerciendo mi derecho. Esta segunda notificación era crucial. Le cortaba el acceso a todas las cuentas y decisiones en el instante en que la recibiera. El actuario judicial, un hombre imparcial y ajeno a nuestra historia, tenía instrucciones claras. Llegar a las 12 del mediodía en punto, solicitar la presencia de ambos y entregar los documentos en mano. El reloj avanzaba hacia la hora cero y cada tic-tac sonaba como un martillo de juez. La noche del viernes, revisé mi atuendo para el día siguiente. No elegí un vestido de luto ni uno de batalla. Escogí un traje de pantalón de lino color marfil, elegante, sobrio, autoritario. Era el uniforme de una mujer que no venía a pelear, sino a tomar posesión de lo que era suyo. No usaría el broche de colibrí. Ya no necesitaba un ancla a mi pasado. Me había convertido en el barco. Mi presencia sería mi declaración. Ellos habían usado la exclusión como arma en su fiesta. Yo usaría la inclusión forzosa para ejecutar mi sentencia en la suya. La dignidad, una vez arrebatada, no se pide de vuelta, se reclama. Y yo estaba a punto de reclamar la mía, con intereses. Mientras me preparaba pensé en los pasos que me habían traído hasta aquí. La humillación en la puerta de la cúpula se sentía como si hubiera ocurrido en otra vida, a otra mujer. Esa mujer había sido una madre herida, una viuda vulnerable. La mujer que ahora se preparaba para caminar hacia ese jardín era la contadora, la estratega,
la fundadora, había canalizado el dolor en un plan meticuloso, transformando lágrimas en tinta y susurros en pruebas documentales. Cada paso, desde la llamada a David hasta la grabación de Bruno, había sido deliberado, frío y necesario. No buscaba venganza, como me había dicho a mí misma. Buscaba algo mucho más profundo y satisfactorio, el equilibrio perfecto de las cuentas. La mañana del sábado llegó con un sol radiante, una ironía cruel o una bendición divina. Desde mi habitación, oía las risas amortiguadas y la música suave que flotaba desde el jardín. Olía a flores recién cortadas y al café que servían a los invitados. Olía a una vida de lujo construida sobre mis sacrificios. Miré el reloj, las 11:45. Era casi la hora. Respiré hondo, no para calmar los nervios, pues no los tenía, sino para saborear el momento. El aire que entraba por mi ventana era el aire de mi casa, y en 15 minutos todos los presentes lo sabrían. El silencio en el que me habían intentado sepultar estaba a punto de encontrar su voz, y resonaría con la fuerza de un veredicto. Finalmente, a las 12 en punto, vi a través de la persiana la figura de un hombre con un portafolios acercándose a la entrada del jardín. El actuario. Era mi señal. Me dirigí a la puerta principal, la abrí y salí al pasillo que conectaba con el jardín. No entré de inmediato. Me quedé en el umbral, observando la escena. Sergio estaba en medio de un discurso, con una copa de champaña en la mano, agradeciendo a sus amigos por su apoyo. Renata sonreía a su lado, la anfitriona perfecta. El juez Medina aplaudía con entusiasmo. Eran un cuadro de felicidad comprada y pagada. Una felicidad que estaba a punto de expirar. El jardín olería a flores, sí, pero también, inevitablemente, a justicia. Caminé con paso firme a través del césped perfectamente cortado, cada pisada un acto de reclamación. La música de jazz suave que flotaba en el aire titubeó, y luego se detuvo por completo. El discurso de Sergio se ahogó en su garganta. La copa de champaña detenida a medio camino de sus labios. 40 pares de ojos, la crema innata de la sociedad que tanto anhelaba impresionar, se volvieron hacia mí. El silencio que cayó sobre el jardín fue más profundo y pesado que cualquier grito. Vi el rostro de Renata congelarse, su sonrisa de anfitriona perfecta, transformándose en una máscara de horror y furia. El murmullo de los invitados era como el zumbido de avispas perturbadas. La fiesta, su fiesta de coronación, acababa de ser interrumpida por el fantasma que creían haber exorcizado. Ellos no sabían que yo no era un fantasma, era la dueña del panteón. Sergio se movió rápidamente hacia mí, su cuerpo tenso como una cuerda de violín a punto de romperse. Su Patek Philippe brilló bajo el sol del mediodía mientras me tomaba del brazo, su agarre más fuerte de lo necesario. «Mamá, ¿qué demonios haces aquí? Te dije que no hicieras una escena», siseó, su voz un veneno de vergüenza y rabia contenida. Intentó guiarme, empujarme sutilmente hacia la salida de servicio, lejos de las miradas de sus importantes amigos. Pero yo no me moví. Planté mis pies en el suelo que había comprado con noches de insomnio, mi columna vertebral una barra de acero. Lo miré con una calma que pareció enfurecerlo aún más. Mi silencio era un muro contra el que sus amenazas se estrellaban. No necesitaba hablar todavía. Mi mera presencia era una acusación andante, un recordatorio viviente de la deuda que se negaba a pagar. Justo cuando la paciencia de Sergio se agotaba y su voz comenzaba a elevarse, una figura discreta pero oficial pasó a mi lado. El actuario judicial, un hombre de mediana edad con un traje gris y una expresión imperturbable, se interpuso entre nosotros. Su presencia cambió la dinámica instantáneamente. Esto ya no era un drama familiar embarazoso, era un procedimiento legal. Se dirigió a mi hijo con una cortesía impersonal que era más intimidante que cualquier grito. «Señor Sergio Navarro, disculpe la interrupción. Tengo un documento oficial del juzgado civil que debo entregarle en mano». La palabra «juzgado» resonó en el aire y pude ver al juez Medina, entre los invitados, ponerse visiblemente incómodo. La red de influencias de mi hijo estaba a punto de enfrentar un obstáculo que no podían simplemente ignorar o desacreditar con susurros. Las manos de Sergio temblaron ligeramente al recibir el sobre sellado. Lo abrió con una brusquedad que delataba su pánico creciente.
Sus ojos recorrieron el documento, su rostro palideciendo con cada línea que leía. Era la notificación de la medida cautelar que David Peña había presentado. El papel, con sus sellos y su lenguaje legal impenetrable para los legos, era muy claro en su conclusión. Se le prohibía realizar cualquier acto de enajenación, venta o desalojo sobre la propiedad, y se reafirmaba mi derecho inalienable de usufructo vitalicio. Pude ver el momento exacto en que comprendió que la cerradura digital, la notificación de desalojo, todo su plan para echarme, se había convertido en polvo legal. El aforo, primer pilar de su tiranía doméstica, acababa de derrumbarse frente a su audiencia más preciada. ¿Qué se siente, hijo mío, al ser despojado en público? Luego, el actuario, con la misma eficiencia metódica, se volvió hacia Bruno Carrasco, quien observaba la escena con una sonrisa de superioridad, creyendo que esto era solo un asunto entre madre e hijo. «Señor Bruno Carrasco, esto es para usted». Bruno recibió el segundo sobre con un aire de condescendencia, como si le estuvieran entregando una invitación sin importancia. Su sonrisa se desvaneció mientras leía. Su rostro, normalmente impasible, se contrajo en una mueca de incredulidad y furia. Era la revocación inmediata y notariada de su poder general. En ese instante, su acceso a cada cuenta, cada propiedad, cada decisión financiera en mi nombre, fue cortado de tajo. Era un rey sin reino, un titiritero, al que le acababan de cortar los hilos. Su arma más poderosa, la que le entregué en mi momento de mayor debilidad, ahora era solo un papel inútil en sus manos. El cambio de poder fue palpable, una onda de choque silenciosa que recorrió el jardín. Bruno miró a Sergio, buscando apoyo, pero mi hijo estaba paralizado, perdido en la humillación de su propia derrota legal. Renata corrió a su lado, susurrándole frenéticamente al oído, su rostro una máscara de pánico. Los invitados ya no solo observaban con curiosidad morbosa, estaban presenciando el desmoronamiento de una fachada cuidadosamente construida. El rumor de mi inestabilidad mental ahora competía con la dura realidad de 2 notificaciones judiciales. Esta era una victoria, sí, una muy dulce y pública, pero yo sabía que era solo el comienzo. Había ganado una batalla importante, pero la guerra por mi libertad y mi legado apenas comenzaba. La serpiente había sido herida, pero su veneno seguía intacto. Fue entonces cuando hablé. Mi voz serena pero con un filo que cortó a través de los murmullos. No me dirigí a Sergio ni a Bruno. Me dirigí a sus invitados, a su corte. «Disculpen la interrupción», dije. Mi tono era el de una anfitriona que retoma el control. «Parece que ha habido un pequeño malentendido administrativo sobre quién reside y decide en esta casa. Les ruego que continúen disfrutando del brunch. Después de todo, están en mi casa». La última frase, «mi casa», la pronuncié con una claridad y una firmeza que no dejaban lugar a dudas. No era una súplica, era una declaración de hechos, un hecho ahora respaldado por el poder del Estado. Vi a varios invitados intercambiar miradas incómodas. La lealtad, en su mundo, siempre sigue al poder, y el poder acababa de cambiar de manos. La atmósfera festiva se evaporó como el rocío bajo el sol del mediodía. La fiesta había muerto. Varios invitados, visiblemente incómodos por ser testigos de una ejecución social tan explícita, comenzaron a despedirse con excusas apresuradas. «Qué pena. Tenemos otro compromiso. Debemos irnos. Se nos hace tarde». El juez Medina, el mismo que había validado mi exclusión en la boda, intentó acercarse a mí con una sonrisa forzada, probablemente para ofrecer una mediación hipócrita. Le sostuve la mirada, una mirada fría y cargada de conocimiento, la misma que contenía la imagen de sus correos electrónicos en mi teléfono. Se detuvo en seco, entendió el mensaje y se retiró discretamente. El capital social que Sergio y Renata habían invertido tanto en construir se estaba desinflando como un globo pinchado. Recuperándose del shock inicial, Sergio finalmente explotó, su máscara de sofisticación hecha añicos. «No puedes hacernos esto. Esta casa es mía. La pusiste a mi nombre. Estás loca. Todos lo saben», gritó, su voz aguda por la histeria. Su arrebato era una confesión pública de su derrota, una pataleta de niño rico al que le quitan su juguete más caro.
Renata, más calculadora, intentó llevárselo, consciente del daño irreparable que cada grito le hacía a su imagen. Bruno, por su parte, permanecía en silencio, sus ojos pequeños y calculadores ya estaban procesando el nuevo escenario, buscando grietas en mi defensa, planeando su contraataque. La amenaza de una escalada era evidente. No había terminado nada, solo había elevado las apuestas a un nivel que ellos nunca creyeron que yo alcanzaría. No respondí a los gritos de mi hijo. No era necesario. La ley había hablado por mí. Con la misma calma con la que había llegado, me di la vuelta y caminé de regreso hacia el interior de la casa, dejándolos solos en el centro de su fiesta en ruinas. La victoria era tangible. Había asegurado mi hogar y desarmado a su principal estratega financiero. Pero mientras cerraba la puerta de madera maciza detrás de mí, escuché la voz estridente y llena de pánico de Renata. «Sergio, deja de gritar y llama a nuestro abogado. Ahora mismo». Supe entonces que su siguiente movimiento sería más agresivo, probablemente acelerando el proceso de interdicción. Creen que pueden declararme incompetente. No saben que la batalla por la casa era solo una distracción. La verdadera guerra será por mi mente, y para esa he guardado mis mejores armas. Caminé con paso firme a través del césped perfectamente cortado, cada pisada un acto de reclamación. El abogado David Peña caminaba a mi lado. Su presencia era un escudo silencioso de legitimidad. La música de jazz suave que flotaba en el aire titubeó, y luego se detuvo por completo cuando los músicos notaron mi avance. El discurso de Sergio se ahogó en su garganta. La copa de champaña detenida a medio camino de sus labios. 40 pares de ojos, la crema innata de la sociedad que tanto anhelaba impresionar, se volvieron hacia mí. El silencio que cayó sobre el jardín fue más profundo y pesado que cualquier grito. Vi el rostro de Renata congelarse, su sonrisa de anfitriona perfecta transformándose en una máscara de horror y furia. El murmullo de los invitados era como el zumbido de avispas perturbadas. La fiesta, su fiesta de coronación, acababa de ser interrumpida por el fantasma que creían haber exorcizado. Sergio se movió rápidamente hacia mí, su cuerpo tenso como una cuerda de violín a punto de romperse. Su Patek Philippe brilló bajo el sol del mediodía mientras me tomaba del brazo, su agarre más fuerte de lo necesario. «Mamá, ¿qué demonios haces aquí? Te dije que no hicieras una escena», siseó, su voz un veneno de vergüenza y rabia contenida. Intentó guiarme, empujarme sutilmente hacia la salida de servicio, lejos de las miradas de sus importantes amigos. Pero yo no me moví. Planté mis pies en el suelo que había comprado con noches de insomnio, mi columna vertebral una barra de acero. Lo miré con una calma que pareció enfurecerlo aún más. Mi silencio era un muro contra el que sus amenazas se estrellaban. No necesitaba hablar todavía. Mi mera presencia era una acusación andante, un recordatorio viviente de la deuda que se negaba a pagar. Justo cuando la paciencia de Sergio se agotaba y su voz comenzaba a elevarse, el licenciado Peña dio un paso al frente, interponiéndose con una cortesía glacial. «Disculpen la interrupción», dijo, su voz clara y profesional resonando en el silencio tenso. «No es nuestra intención arruinar su celebración». Hizo una pausa dramática, dejando que la atención de todos se fijara en él. «Tenemos una notificación judicial que entregar para el señor Sergio Navarro y para el señor Bruno Carrasco». La palabra «judicial» colgó en el aire, transformando la escena de un bochorno familiar a un asunto de Estado. Los susurros cesaron por completo. Vi al juez Medina, entre los invitados, palidecer visiblemente. La red de influencias de mi hijo estaba a punto de enfrentar un obstáculo que no podían simplemente ignorar o desacreditar con rumores sobre mi senilidad. Las manos de Sergio temblaron ligeramente al recibir el primer sobresellado que Peña le extendió. Lo abrió con una brusquedad que delataba su pánico creciente. Sus ojos recorrieron el documento, su rostro perdiendo color con cada línea que leía. Era la medida cautelar que habíamos presentado. El papel, con sus sellos oficiales y su lenguaje legal preciso, era inequívoco en su conclusión. Se le prohibía realizar cualquier acto de enajenación, venta o desalojo sobre la propiedad, y se reafirmaba mi derecho inalienable de usufructo vitalicio.
Pude ver el momento exacto en que comprendió que la cerradura digital, la notificación de desalojo, todo su plan para echarme, se había convertido en polvo legal. El primer pilar de su tiranía doméstica acababa de derrumbarse frente a su audiencia más preciada. Luego, el abogado, con la misma eficiencia metódica, se volvió hacia Bruno Carrasco, quien observaba la escena con una sonrisa de superioridad, creyendo que esto era solo un asunto entre madre e hijo. «Señor Bruno Carrasco, esto es para usted». Bruno recibió el segundo sobre con un aire de condescendencia, como si le estuvieran entregando una invitación sin importancia. Su sonrisa se desvaneció mientras leía. Su rostro, normalmente impasible, se contrajo en una mueca de incredulidad y furia. Era la revocación inmediata y notariada de su poder general. En ese instante, su acceso a cada cuenta, cada propiedad, cada decisión financiera en mi nombre, fue cortado de tajo. Era un rey sin reino, un titiritero, al que le acababan de cortar los hilos. Su arma más poderosa, la que le entregué en mi momento de mayor debilidad, ahora era solo un papel inútil en sus manos temblorosas. Fue entonces cuando hablé, mi voz serena pero con un filo que cortó a través de los murmullos. No me dirigí a Sergio ni a Bruno, me dirigí a sus invitados, a su corte. Sostuve en mi mano las impresiones de las transferencias bancarias, los números claramente visibles. Pagué $250,000 por una fiesta a la que no fui invitada. Una boda para celebrar una unión que comenzó con una conspiración. Dejé que las palabras se asentaran, viendo cómo las miradas se desviaban de mí hacia Sergio y Renata. Pero no se preocupen, no guardo rencor. De hecho, quiero agradecerles por venir. Hoy les doy la bienvenida a todos a mi casa. La última frase, mi casa, la pronuncié con una claridad y una firmeza que no dejaban lugar a dudas. Era una declaración de hechos, un hecho ahora respaldado por el poder del Estado. Un murmullo colectivo recorrió el jardín. Vi a varias de las esposas de los socios de Sergio mirarse entre ellas, sus expresiones una mezcla de shock y un chisme delicioso. La lealtad, en su mundo, siempre sigue al poder, y el poder acababa de cambiar de manos de una forma innegable y pública. Renata, recuperándose del impacto inicial, se acercó a Sergio, susurrándole frenéticamente. Su rostro era una máscara de furia contenida, su terror al qué dirán materializándose frente a ella. Habían construido su mundo sobre una base de apariencias y estatus, y yo acababa de tomar un martillo y romper los cimientos frente a la única audiencia que les importaba. El capital social que habían invertido tanto en construir se estaba desinflando como un globo pinchado. La humillación, como un boomerang, había regresado a su punto de origen. Pero no había terminado. Saqué de mi bolso un pequeño altavoz Bluetooth. Lo encendí y un silencio expectante cayó de nuevo sobre el jardín. Presioné reproducir en mi teléfono. La voz condescendiente de Bruno llenó el aire, clara y condenatoria, grabada en el café 2 días antes. «Julia, entiende, los negocios son así. Sergio firmó la cesión de derechos de la casa. Es perfectamente legal, aunque no te parezca justo». Repetí la última parte, subiendo el volumen. «Aunque no te parezca justo». Bruno se quedó helado. Su rostro se tornó de un color ceniciento. La admisión de que sabía que el acto era moralmente corrupto, aunque él lo creyera legalmente blindado, era la prueba de su dolo, de su mala fe. La evidencia de su traición ya no era mi palabra contra la suya, era su propia voz, resonando para que todos la escucharan. El juez Héctor Medina, que había estado tratando de mezclarse con la multitud cerca de la salida, se detuvo en seco. Su intento de retirada discreta se vio frustrado cuando el licenciado Peña se dirigió a él directamente, su tono aún cortés, pero con un subtexto de acero. «Juez Medina, un momento, por favor. No querrá perderse esto». El juez se volvió, atrapado, su rostro una mezcla de indignación y pánico. Peña continuó, su voz proyectándose para que todos pudieran oír. «Entendemos que usted estuvo involucrado en la planificación de ciertos arreglos de seguridad para la boda de los señores Navarro». El abogado levantó su propio teléfono, la pantalla visible.
Tenemos una copia de sus correos electrónicos con la señora Renata Moya. Creo que la Fiscalía estará muy interesada en su definición de contener a la señora para evitar un escándalo. El colapso fue total. El juez Medina farfulló algo ininteligible y se abrió paso a la fuerza entre los invitados, huyendo de la escena como si el jardín estuviera en llamas. Su salida precipitada fue una admisión de culpa más elocuente que cualquier confesión. Los invitados, ahora plenamente conscientes de la magnitud de la conspiración, comenzaron a retirarse en masa, no sin antes lanzar miradas de desprecio a mis anfitriones caídos. La fiesta había terminado. El escenario de su triunfo se había convertido en el tribunal de su condena pública. La reputación que tanto les había costado construir, o más bien, que tanto me había costado a mí financiar, se disolvió en el transcurso de 10 minutos. La vergüenza que me habían infligido en la puerta de la cúpula era un rasguño comparado con la herida mortal que acababan de sufrir. Con el jardín casi vacío, salvo por los restos de la fiesta, y los 3 arquitectos de mi miseria, detallé la primera consecuencia inmediata. «Un cerrajero viene en 1 hora», anuncié, mi voz tranquila en el repentino silencio. «Instalará nuevas cerraduras en todas las puertas. A partir de entonces, la entrada a mi casa será únicamente con mi permiso explícito, solicitado formalmente a través de mi abogado con 48 horas de antelación». Miré directamente a Sergio y Renata. Esto, por supuesto, no aplica a mi nieto Mateo, quien siempre será bienvenido. La distinción era una daga final, separando el único lazo de afecto genuino de su red de codicia. Habían intentado echarme de mi hogar. Ahora, para entrar, tendrían que pedir permiso. Luego, el licenciado Peña ejecutó la segunda consecuencia. Dirigió a Bruno, quien seguía paralizado por la humillación. «Señor Carrasco, le informo que, como efecto inmediato de la revocación de su poder, todas las tarjetas corporativas y líneas de crédito asociadas a su gestión han sido bloqueadas. Recibirá en los próximos días una notificación formal para el inicio de una auditoría forense completa de los últimos 10 años de las finanzas de la familia Navarro». Pude ver a Bruno llevarse una mano al bolsillo instintivamente, como si pudiera sentir la inutilidad del plástico que contenía su cartera. Su imperio financiero personal, construido sobre el mío, acababa de ser congelado. La fuente de su poder, el acceso a mi dinero, se había secado en un instante. El miedo en sus ojos era real. Sabía lo que una auditoría encontraría. La tercera consecuencia ya estaba en marcha, resonando en los teléfonos de los invitados que huían. La reputación. Sergio y Renata no solo habían perdido una casa o el control financiero, habían perdido su activo más preciado, su imagen. El escándalo de cómo habían intentado despojar y declarar senil a la matriarca que financió su estilo de vida se esparciría como la pólvora por su círculo social. Las puertas que antes se abrían con una sonrisa, ahora se cerrarían con una excusa. Las invitaciones se detendrían. Los negocios que dependían de su reputación impecable se verían afectados. Habían querido borrarme de su lista, y en el proceso acababan de ser borrados de la única lista que realmente les importaba. La humillación que me habían regalado se la había devuelto, con intereses compuestos. Recuperándose del shock inicial, Sergio finalmente explotó, su máscara de sofisticación hecha añicos. «No puedes hacernos esto. Esta casa es mía. La pusiste a mi nombre. Estás loca, todos lo saben», gritó, su voz aguda por la histeria. Su arrebato era una confesión pública de su derrota, una pataleta de niño rico al que le quitan su juguete más caro. Renata, más calculadora, intentó llevárselo, consciente del daño irreparable que cada grito le hacía a su imagen ya destrozada, tirando de su brazo mientras él seguía lanzando acusaciones vacías. Su violencia verbal era el último recurso de un hombre despojado de todo poder real, una tormenta ruidosa pero inofensiva. Ya no me afectaba. Sus palabras eran solo el eco de un imperio que ya no existía. No respondía a sus gritos. No era necesario. La ley, los hechos y su propia voz habían hablado por mí. Con la misma calma con la que había llegado, me di la vuelta y caminé de regreso hacia el interior de la casa,
dejándolos solos en el centro de su fiesta en ruinas, un campo de batalla sembrado de copas de champaña a medio beber y canapés abandonados. La victoria era tangible, fría y absoluta. Había asegurado mi hogar, desarmado a su estratega financiero y destruido su posición social. Mientras cerraba la puerta de madera maciza detrás de mí, el sonido de sus gritos se desvaneció, reemplazado por el silencio pacífico de mi hogar recuperado. La batalla por la casa había terminado. La guerra por mi libertad y mi mente estaba ganada. Dentro de la casa, el aire se sentía diferente, más ligero. El peso de años de opresión silenciosa se había levantado. Me acerqué a la ventana del salón y observé la escena final en el jardín. Sergio y Renata discutían acaloradamente. Sus gestos eran agudos y llenos de recriminación. Bruno estaba solo, de pie junto a la fuente, hablando frenéticamente por su teléfono celular, probablemente con su propio abogado. Eran 3 islas de desesperación en un mar de césped verde. No sentí triunfo, ni siquiera satisfacción. Sentí una especie de equilibrio, la calma que sigue a la correcta conciliación de una cuenta que ha estado desajustada por demasiado tiempo. Las cuentas, finalmente, estaban cuadradas, y yo, a diferencia de ellos, nunca olvido un solo asiento contable. Los meses que siguieron al brunch en el jardín no fueron de celebraciones ruidosas, sino de una reconstrucción silenciosa y metódica, como la de un edificio antiguo al que se le restauran los cimientos. La primera llamada de Sergio llegó esa misma tarde. No era una disculpa, sino una sarta de amenazas y recriminaciones. No contesté. Dejé que su furia se estrellara contra el muro de mi silencio, grabada en un correo de voz que mi abogado escucharía más tarde. La comunicación, a partir de ese momento, se canalizaría exclusivamente a través de los canales formales. Mi número de teléfono personal se convirtió en un santuario, y las únicas voces que escuchaba en él eran las de mi hermana Emilia y las de mi nieto Mateo, las únicas que importaban. El resto era solo ruido, el eco de un mundo que ya no tenía poder sobre mí. El licenciado Peña, con una eficiencia que me recordaba a la de su padre, redactó un protocolo de comunicación que fue enviado a los abogados de Sergio. Era un documento de 3 páginas, claro y sin ambigüedades. Establecía las nuevas reglas del juego. Cualquier asunto financiero o patrimonial se trataría entre despachos. Las visitas a Mateo en mi casa, debían ser solicitadas por escrito con un mínimo de 48 horas de antelación. No era una barrera para mi nieto, sino un filtro contra la toxicidad de sus padres. Ellos habían usado una lista para excluirme de su vida. Yo ahora usaba un protocolo para regular su acceso a la mía. La dignidad no es negociable, y yo estaba estableciendo mis términos y condiciones de manera irrevocable. La auditoría forense avanzó con la precisión de un cirujano. Los informes preliminares que David me presentaba cada viernes eran la crónica de una década de desfalcos disfrazados de gastos operativos y préstamos a empresas fantasma. Bruno había desviado más de $1,5 millones. Con esas pruebas, iniciamos no solo un proceso civil para la restitución de los fondos, sino también una denuncia penal por fraude y abuso de confianza. Bruno Carrasco, el hombre que me creía una anciana senil, ahora enfrentaba la posibilidad real de pasar sus años dorados no en su departamento de Polanco, sino en una celda. La justicia, a veces, no es un rayo que cae del cielo, sino un libro de contabilidad perfectamente auditado. Para proteger el futuro, creé un fideicomiso. En él deposité una parte sustancial de mi patrimonio recuperado, con un solo beneficiario, Mateo. Las cláusulas eran de acero. El dinero sería destinado a su educación y a su bienestar, administrado por un banco de primera línea, y él solo tendría acceso total al capital al cumplir los 30 años. Sergio no podría tocar ni un solo centavo, ni como tutor, ni bajo ninguna otra circunstancia. Fue mi movimiento final en el tablero de ajedrez financiero, un jaque mate que aseguraba que el legado de su abuelo, el que yo había protegido, llegaría a las manos correctas, a las manos de un joven que entendía el valor del afecto por encima del de las acciones. Mi rutina se transformó. Las mañanas ya no comenzaban con la ansiedad sorda de una injusticia latente, sino con el aroma del café recién molido
y la lectura de la sección financiera del periódico, no como una víctima, sino como la presidenta de mi propio consejo de administración. Volví a la contabilidad de mis inversiones, a las hojas de cálculo que tanto amaba, encontrando una paz inmensa en el orden de los números. La casa, antes un escenario de microagresiones y sonrisas falsas, ahora respiraba a mi ritmo. El silencio ya no era una prisión de soledad, sino un lienzo en blanco sobre el cual yo pintaba mis días con los colores de la serenidad y el control recuperado. Una tarde, mientras ordenaba mi joyero, mis dedos se detuvieron en el broche de colibrí. Lo saqué de su estuche de terciopelo y lo sostuve contra la luz. El oro, forjado con el primer esfuerzo de mi esposo, brillaba con la misma intensidad. Había sido mi ancla en la tormenta, el recordatorio tangible de mi origen y mi fuerza. Pero la tormenta ya había pasado. Ya no necesitaba un ancla porque yo me había convertido en el puerto. Con una ternura reverente, lo coloqué de nuevo en su caja y la guardé en el fondo de la caja fuerte. Su misión había terminado. Mi identidad ya no necesitaba un símbolo externo para ser validada. Residía, sólida e inamovible, dentro de mí. Los sábados por la tarde se convirtieron en el día de Mateo. Llegaba puntual a las 2, después de que su padre lo dejara en la puerta, sin cruzar el umbral, cumpliendo a regañadientes el protocolo. La presencia de mi nieto llenaba la casa de una energía limpia y joven. Jugábamos ajedrez, cocinábamos su pastel de chocolate favorito o simplemente hablábamos durante horas en el salón. Él nunca mencionaba a su padre o a Renata, y yo no preguntaba. Nuestro tiempo juntos era un territorio neutral, una zona desmilitarizada protegida por un amor incondicional que ninguna disputa legal podía contaminar. Él era el puente hacia el futuro, la prueba de que algo bueno y puro había sobrevivido al naufragio. 6 meses después del clímax en el jardín, me encontraba allí mismo, en una tarde soleada de primavera. Los rosales que había plantado con mi esposo estaban en plena floración, un estallido de colores y fragancias. Con mis guantes de jardinería y unas tijeras de podar afiladas, me dedicaba a cortar las ramas secas y las flores marchitas. Era un trabajo que requería concentración y delicadeza, saber qué cortar para que la planta pudiera dirigir toda su energía a lo que estaba vivo y prometía crecer. Cada corte era deliberado, un acto de limpieza y de fomento de la vida. El jardín, como mi propia existencia, estaba prosperando porque había eliminado lo que le robaba la savia. Mateo estaba a mi lado, observándome en silencio. «¿Por qué cortas esa, abuela? Todavía tiene una pequeña flor», preguntó, señalando una rama delgada y débil. Dejé las tijeras y le expliqué. «Porque esa flor le está costando a la planta más energía de la que produce. A veces, para que el rosal entero sea fuerte y dé flores hermosas, tienes que sacrificar las partes que, aunque parezcan vivas, solo lo están debilitando. Es una lección sobre dónde poner tu fuerza». Él asintió, comprendiendo que no hablábamos solo de jardinería. Estábamos hablando de la vida, de las decisiones difíciles que hay que tomar para proteger lo que realmente importa. Le extendí las tijeras de podar, el mango de madera pulida y cálido por el sol. «Tu turno», le dije con una sonrisa. «Prueba con aquel de allá. Busca las ramas que se cruzan, las que crecen hacia adentro, las que ya no tienen futuro». Él tomó las tijeras, su mano joven y firme sobre la mía por un instante. Sentí el peso de la herramienta pasando de una generación a la otra. No le estaba entregando solo unas tijeras, le estaba entregando la responsabilidad de cuidar, de discernir, de saber cuándo nutrir y cuándo cortar. Lo observé mientras hacía su primer corte, con cuidado y precisión. Mi legado no estaba en los edificios que mi dinero había construido, sino en la sabiduría que ahora florecía en mi jardín. Mientras el sol comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos anaranjados, me senté en una banca a observar a mi nieto trabajar. Una profunda sensación de paz, no de victoria, me invadió. Ellos habían intentado despojarme de todo, creyendo que mi poder residía en mi firma en un cheque, en mi nombre en una escritura, en el acceso a una cuenta bancaria. Habían confundido el valor con el precio, la autoridad con el poder notarial. Cometieron un error fundamental, el error de todos los
que subestiman la memoria y la inteligencia que los años afilan en lugar de desgastar. Su mundo se basaba en lo que se podía comprar y vender, el mío en lo que se podía construir y recordar. Me quitaron todo creyendo que mi valor estaba en lo que firmaba. No entendieron que mi verdadero poder siempre estuvo en lo que recordaba. Y yo, a diferencia de ellos, nunca olvido un solo asiento contable.